¿Sí? Manuel, Lucas 15. Muy bien. Vamos a leer, por favor, esa parábola. ¿Mande? 15, 11. 15, 11. Ok. Lucas 15, 11. Muy bien. También vamos a buscar. Mateo 20, 1 al 16. Y también vamos a buscar Mateo 21, 33. Y por último Mateo 3, 11 y 12. ¿Con cuál comenzamos? Lucas. Lucas, muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas 15, 11. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamándolo los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Muy bien. Vamos a ir a Mateo entonces. Mateo, ¿qué dijimos? 21. 21 al 16. ¿Alguien quiere leerlo? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió que otra vez cerca de las horas sextas y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id
también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Hasta con esto? Sí. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te haga agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien. Mateo 21:33. ¿Y el siguiente? Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Bueno, comienza en el 11, pero realmente es más largo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Amén. Dice, Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ajá, sigue, por favor. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, que hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzaré. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía profeta. Muy bien. Ok, entonces el domingo comenzamos nosotros la clase de las parábolas y hemos leído intencionalmente estas parábolas para ver qué es lo que aprendemos de ellas, pero más que todo para saber por qué en parábolas, por qué Jesús cuando enseñaba hacía este tipo de analogías o de comparaciones. Y algo que no sé si usted sepa, pero Jesús no era el único que hablaba en parábolas. Los maestros rabínicos del tiempo de Jesús y antes de Jesús hablaban en parábolas. Esa era su manera de enseñar. Hay varios métodos de enseñanza
que nosotros no conocemos y que carecemos de ello. Y no es que carezcamos porque no están a nuestro alcance, sino que carecemos porque no es algo con lo cual nosotros estamos familiarizados. Entonces, si nos familiarizáramos con esos métodos de enseñanza, los beneficiados seríamos nosotros, porque aprenderíamos de una forma más correcta, más directa, y no estaremos en el nivel en el que estamos hoy en día. Por ejemplo, cuando yo estudio al apóstol Pablo, o cuando yo estudio la vida de Jesús, pero me voy también más profundo y me voy a lo que ellos estudiaban, me puedo dar cuenta que el conocimiento que ellos tenían lo adquirían de algún lado. Por ejemplo, las parábolas de Jesús, que más o menos dijimos que son como, no las conté, la verdad no me di la tarea de contarlas, pero están como entre 40 y 50 parábolas más o menos. Las parábolas de Jesús son parábolas, son dichos que anteriormente alguien las ha dicho y Jesús las repite. Pero entonces cuando nosotros las escuchamos de Jesús, pareciese que es la primera vez que se está diciendo. Aunque para nosotros sí lo es, porque no conocemos lo que hay detrás de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando él se extravía, cuando su madre lo está buscando, se acuerdan que lo está buscando y no lo encuentra, dice que él se encontraba en el templo discutiendo, y para un judío discutir no es como lo que entendemos nosotros como discutir. Una discusión es una conversación en la que cada quien trae sus puntos de vista y lo debaten. Eso es una discusión, no en un contexto malo, sino en un contexto de aprendizaje. Entonces cuando Jesús está ahí con los sabios y que se maravillan de cómo Jesús está estudiando y hablando con ellos, no es algo no es algo que no sea normal para un judío que crece en una familia que le enseña. Acordémonos que las leyes de Dios era que ellos deberían de enseñar a sus hijos. A Timoteo, el apóstol Pablo le dice que desde la niñez ha aprendido la escritura. Desde la niñez. Cuando escuchamos eso del apóstol Pablo, ¿a qué escritura nosotros pensamos que el apóstol Pablo se está refiriendo? Cuando escuchamos eso, nosotros rápidamente relacionamos con la Biblia. Él sabía la Biblia. Pero acordémonos que la Biblia todavía, como la conocemos, no existía. El compendio de los 66 libros no existía. Todo lo que es Nuevo Testamento, todo lo que es griego no existía. Y sí habían escritos griegos, habían escritos en arameo, pero no era lo que ellos estudian, no es de donde ellos obtienen el conocimiento y la sabiduría. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido la escritura, y cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, no está refiriendo ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Hechos, no. Está refiriendo a lo que ellos tienen como biblioteca, como método de estudio. Y ahí es donde nuestra carencia se deja ver, porque hay mucho que nosotros no conocemos, no entendemos. Cuando escuchamos, por ejemplo, un mensaje del domingo, a ver, el domingo, ¿qué aprendimos el domingo? Cuando usted fue a la iglesia el domingo, ¿qué aprendió el domingo? ¿De qué habló el pastor? ¿De qué habló el ministro? ¿De qué habló? Muchas veces los mensajes redundan acerca de nuestra vida personal. Hablamos de nosotros, hablamos de lo que creemos, hablamos de lo que pensamos, hablamos de lo que está pasando en el mundo, hablamos de las cosas, pero la pregunta importante es, ¿me ayuda eso a mí a crecer? ¿Me ayuda a mí a subir un poquito más en mi escalera educativa, en mi escalera, a ver cuánto yo voy creciendo cada día? Eso es lo que nosotros debemos de ponernos a pensar. Porque un judío en el primer siglo, él está estudiando la Torá. Y ellos tienen más cosas que estudiar. El Talmud, por ejemplo. El Talmud, hay dos Talmud. El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y en el Talmud se encierran todos
todos los dichos de los sabios. Y cuando es un sabio, es una persona que ha estudiado. No se llama un sabio una persona que comenzó ayer. De hecho, le lleva muchísimos años, décadas a una persona para llegar a la posición de un rabino, para que enseñe, para que se gane ese lugar. Es algo que tiene que estudiar. Nosotros hoy en día ya no estudiamos, muchos ya no estudiamos. Es más, muchos pastores o mucha gente que va al instituto teológico va solamente para obtener una credencial y para graduarse, pero realmente no hay un estudio como tal. Cuando nosotros vamos a un instituto a estudiar, nos tenemos que adaptar y tenemos que aceptar las reglas que el instituto tiene. De otra manera no nos vamos a graduar. Eso es lo que pasa, que cuando uno escoge un instituto para estudiar, uno se tiene que adaptar a lo que ellos creen. Si tú crees en otra cosa, no vas a poder argumentar, no vas a poder debatir, no vas a poder exponer tu idea, porque no lo van a aceptar. Entonces, cuando se hace el instituto, muchas veces se tiene que adaptar la persona y no se da lugar para el estudio realmente. Meramente es algo como un requisito para tener una credencial o para tener una graduación en un instituto. Pero realmente la pregunta que nos debe importar a nosotros es ¿se está estudiando realmente la escritura? Por ejemplo, las parábolas que nosotros acabamos de leer. ¿Cómo aplicamos esas parábolas hoy en día? ¿Cómo lo aplicamos? O sea, ¿qué importancia tienen para nosotros? ¿Cuál es la aplicación que le damos a nosotros? Sabemos que es una parábola. Sabemos cuál es el significado de la parábola. ¿Cómo es que se elabora una parábola? ¿Qué elementos tiene una parábola? Porque es importante conocer eso. Porque si no lo conocemos, lo más rápido que vamos a hacer es darle una interpretación que guste en el momento y que se acople a este tiempo. El hijo pródigo, por ejemplo, el domingo ya lo habíamos analizado acerca de eso. ¿Qué aprendemos nosotros como latinos, como cristianos de este siglo, de este tiempo del hijo pródigo? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que un padre lleno de misericordia, muy bien. Aprendemos que al que no le cuesta lo hace fiesta, lo malgasta. Pero Jesús, cuando estaba enseñando, no se estaba refiriendo a nosotros, ni se estaba refiriendo cómo lo íbamos a ver nosotros en este tiempo. Se estaba refiriendo a lo que ellos iban a entender. ¿Qué significa el hijo pródigo? ¿Qué significa los dos hijos? ¿Por qué dos hijos? Porque dos hijos representan las dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. Por eso dos. Cuando dice que el hijo agarró sus bienes y se fue y se malgastó viviendo perdidamente, ¿a qué se está refiriendo? Dice que se lo gastó con ramera su dinero. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que la casa de Israel fue y fornicó y se metió con los dioses paganos y lo que tenía, lo valioso, lo preciado, lo que el Padre le había dado, lo derrochó. La parábola no es para nosotros. Nosotros la aplicamos para nosotros. Y decimos, qué malo el hijo que fue y lo gastó todo, qué malo. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿y qué hay del hijo que estaba en la casa? ¿Quiénes fueron los que dijeron, crucifíquenle y mátenle? ¿Y quién fue? Los hijos de casa. ¿Quiénes eran los que estando ahí estaban llenos de odio, de rencor, de amargura, de envidia, que no querían que su hermano volviera? Los hijos de casa. Los pecados de uno eran visibles. Las borracheras, las rameras, la prostitución, eso era visible. Pero ¿y qué tal el pecado que estaban cometiendo los que estaban en casa? Los pecados que no se ven. Tan mal estaba uno como el otro. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de Jesús? ¿Qué le está enseñando Jesús? No tiene que ver con nosotros. Vamos a ir a la otra parábola. La parábola de los que trabajaron. ¿Cómo aplicamos esa parábola nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Muchas veces pensamos que tú llevas 30 años en el Evangelio y te van a dar un pago. Pero si tú te bautizaste ayer y veniste a Cristo ayer y te bautizaste, también te van a dar un pago. Pero no tiene que ver con eso la parábola. La parábola tiene que ver con los que comenzaron la obra. ¿Quién comenzó la obra? ¿Quién comenzó la obra ¿Quién fue llamado como pueblo? Israel. A Israel que se entregaron. Se le entregaron todos
los mandamientos, todos los preceptos, todos los estatutos. Israel estaba, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ellos iban buscando algo y no lo alcanzaron. Pero nosotros llegamos al último, nosotros también se nos dio de lo mismo. Pero hay algo que es más preocupante aún. Porque hay una parábola específicamente que tiene que ver con nosotros, con la iglesia de hoy en día. La parábola que leyó la hermana de Mateo 3, donde nos habla acerca de estos labradores malvados. Los labradores malvados. Es algo que tiene que ver con nosotros. Porque de la manera en que la parábola, como no se conocen los principios o el concepto de la parábola, se da una aplicación que no es la aplicación correcta y nos afecta. Especialmente nos afecta a nosotros hoy en día. Porque la parábola está hablando de unos labradores malvados. Usted ha escuchado que cuando Jesús dijo, este es mi nuevo pacto, y entonces al decir nuevo pacto, entonces ¿qué es lo que dice la gente? Dios ha hecho un pacto con nosotros, y entonces Israel ya no es parte del pueblo de Dios. A esa conclusión llega mucha gente. Cuando claramente el apóstol Pablo dice en Romanos, como estábamos leyendo el domingo, no es que Dios haya desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció, dice. Porque también yo soy israelita del linaje de Benjamín. No es que Dios desechó a su pueblo. Lo que pasa, dice el apóstol Pablo, es que algunas ramas fueron desgajadas. O sea, algunas ramas fueron quitadas de allí para que tú, dice, como olivo silvestre, fueses injertado. Pero quiero que sepas una cosa, no son las ramas las que sustentan a la raíz, dice, sino la raíz la que sustentan a las ramas. ¿Qué entendemos de eso nosotros? ¿Qué podemos, si nos ponemos a pensar un momento, qué entendemos de eso? Yo no soy la raíz, usted no es la raíz. Claramente los que estamos de este lado, de este hemisferio, de este lado del mundo, y los que no somos judíos, ni conocemos nada de los judíos, claramente no somos la raíz. Entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? Venimos a hacer al injerto, lo que fue injertado en el árbol. Pero entonces, ¿quién es el árbol? Sí, bueno, el pueblo de Dios, pero específicamente ¿quién? Israel. Entonces, ¿por qué pensamos entonces que Israel no tiene nada que ver y ahora nosotros venimos a reemplazar? La iglesia hoy en día, según, ha reemplazado al pueblo de Dios, y ahora la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es la novia, y Israel no tiene nada que ver. De ambos pueblos, dice el apóstol Pablo, hizo uno. De ambos hizo uno. Pero ¿qué es lo que pensamos cuando es uno? ¿Será que la raíz se va a convertir en las ramas, o son las ramas las que tienen que convertir a la raíz? Esa analogía del apóstol Pablo de un injerto, eso nos da una enseñanza bien clara. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros no somos la raíz, no, de nosotros no viene la savia para alimentarlos a ellos, no. El apóstol Pablo dice, las ramas se alimentan de la savia del árbol, y pone como ejemplo una vid. Entonces dice, nosotros hemos sido injertados allí. Pero ¿por qué entonces los papeles los cambiamos y pensamos que somos nosotros y no ellos? Oh, y es más, a Israel hoy en día, según la escatología bíblica y la teología de reemplazo, a Israel se le ha dado un tiempo de gracia que será para ellos en la tribulación. Israel va a ser salvo en la tribulación, según mucha gente enseña. ¿De dónde se sacó esa idea? Vamos a leer otra vez esta parábola. Mateo 3, ¿verdad, hermana? Mateo 3. 11 y 12. Ok. Vamos a leer esta otra vez. Quiero que vaya conmigo. Y
No, ¿es Mateo 3? No, era la 21 la que yo leí. 23 Oh. al 40. Las tres no las leí. Ah, ok. Sí, el 21. Ok, Mateo 21, listo. Ok. Vamos a estar ahí en Mateo 21. Listo. Dice, ¿en cuál verso estamos? En El 33. 33. Ok. Ahí que les da. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En Isaías también se nos hace la comparación y se trata al pueblo de Israel como una viña. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Muy bien. Aquí nosotros entendemos que si la viña es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿ok? ¿Quiénes son los labradores que van a cuidar a la viña? Muy bien, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿quiénes son los siervos del dueño de la viña? A los cuales estos ladrones malos, dice que tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más, o sea, cuando dice más que los primeros quiere decir del mayor rango o de mayor importancia. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Aquí no hay mucho que explicar porque ya todos sabemos realmente cómo esta parábola se define, cuál es el desenlace. Aquí todo lo podemos ver claramente a qué se está refiriendo. ¿Quién es el hijo? Jesús, a Jesucristo. A él lo envía entonces el Padre. Fíjese. Malos labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña. ¿Dónde murió Jesús? Afuera de la ciudad. Clarito, ¿verdad? No hay que hacer malabares para entender esto. Muy bien. Apoderémonos de la viña. Tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y aquí es donde está la clave mal interpretada de este verso. Como Israel mató al Hijo de Dios, como lo crucificó, entonces ellos han sido desechados y entonces la viña se nos ha dado a nosotros. Eso es un final bonito, pero no es lo que dice la parábola. Por eso hay que acercarnos a la parábola conociendo cuáles son las características de una parábola. Tiene un comienzo. No la enumeré. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que hay dentro de cada parábola. Y cada parábola tiene un orden. Y tenemos que conocerlo para no tomar una decisión basada en lo que nosotros pensamos que es. Por ejemplo, ¿quiénes son a los que Dios le había entregado la parábola, la viña? Aquí dice unos labradores malvados por su manera de actuar. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Alguien me puede decir? ¿Son los rabís? Bueno, podría ser, dado que ellos tenían mucha injerencia en cómo se iba a gobernar. Pero no solamente son los rabís, ¿ok? Son los sacerdotes, por ejemplo. Son los que ministraban, por ejemplo. Son los que estaban a cargo del pueblo, por ejemplo. Porque la viña es el pueblo. La viña es el pueblo en general. Pero dentro del pueblo hay una institución
que gobierna dentro de ellos. Los ancianos, por ejemplo. Los ancianos, por ejemplo, tienen un gran peso dentro de lo que son decisiones que se vayan a tomar. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántos decidieron que mataran a Jesús? No fue el pueblo. El pueblo solamente repetía lo que ellos les estaban diciendo que dijesen. El pueblo no sabía, muchas veces el pueblo no sabía ni qué está pasando. Hay un alborotador y hay que matarlo. Sí, hay que matarlo. Y se va a la masa y lo mata. Dicho sea de paso, Jesús no era el primer crucificado. Así era como el gobierno romano mataba a todo aquel que se levantaba. Los celotes eran un grupo revolucionario que estaban viendo siempre donde había un buen candidato para subirlo y para ir en contra de Roma. Jesús no fue la primera persona que mataron. Lo que hace único y diferente y exclusivo a Jesús fue que Jesús no tenía ningún pecado. Jesús no estaba muriendo por realmente ser un revoltoso. Él ni siquiera quería sublevarse contra el imperio romano. Lo hubiera podido hacer. Tenía seguidores. En una ocasión le estaban siguiendo 5,000 y luego 7,000. Y luego él se dio cuenta que él venían a él, dice, con el propósito de hacerlo rey, y mejor él se fue a otro lado. Habían habido otros. A Pablo en una ocasión le preguntan, ¿no eres tú aquel egipcio que sacó al ejército? Creo que fueron 2,000 soldados. O sea, Jesús no era la primera persona que moría crucificado, pero el pueblo lo condenó porque no sabían, porque quienes llevaban el control eran los sacerdotes, los principales, los ancianos. Estos son los labradores malvados. Cuando el Padre le quita, y Jesús, como les dijo claramente, vendrá el padre de familia, ¿y qué le dice? Acá está en el verso, los va a destruir sin misericordia y va a entregar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pero los labradores aquí no representan a la viña. La viña es el pueblo. Entonces no podemos pensar y decir, Dios le quitó a Israel lo que le había dado y ahora nos lo dio a nosotros. Yo, por mucho que yo quiero pensar, por mucho que quiero dar beneficio a la duda, yo pregunto de verdad, Dios le va a entregar algo tan valioso, tan lleno de seriedad a un pueblo que no sabe, a un pueblo ignorante. Y estoy hablando de los gentiles del primer siglo, no estoy hablando de ustedes, porque ahí es donde comenzó todo. En el pueblo gentil del primer siglo, ¿qué sabía el pueblo gentil del primer siglo? En cuanto a enseñanza, en cuanto a mandamientos, hermanos, nada. No estoy diciendo que todos, pero en su mayoría, ¿qué sabían? Nada. ¿Qué sabe la iglesia hoy en día en cuanto a estudiar la palabra de Dios? Muchas veces nada. ¿Sabe? La razón por la que se ha desviado del objetivo principal la iglesia hoy en día es porque no se conoce la escritura. No se conoce. ¿Sí o no? Cuando somos padres por primera vez, aprendemos con nuestros hijos a ser padres. No sabemos, estamos aprendiendo. Nadie nace sabiendo. Bueno, cuando la iglesia empieza, los gentiles empiezan a llegar. Es que usted debería de leer el libro de Hechos y debería de entender para estar en la misma sintonía. ¿Cuándo es que los gentiles se empezaron a meter? ¿Por qué los gentiles se empezaron a meter? ¿Quién fue el que le dijo, véngase pues, ya ustedes? Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo se cansó, porque más de una ocasión, como en 3 ocasiones, él dijo, ya me cansé y me voy a los gentiles. Ya me cansé y me voy a los gentiles. Pero no era realmente porque esa era la manera más correcta, sino porque los judíos lo rechazaron y no querían saber de él. Ahora, Pablo solamente era un hombre. Y si es cierto, tenía colaboradores, tenía gente que trabajaba con él. Pero de todos los viajes misioneros que hizo, él no dejó a una persona encargada que les enseñara a los gentiles cómo deberían de vivir.
De hecho, en la Biblia no hay tanto así como un manual para nosotros los gentiles cómo debemos de vivir. Solamente en el concilio de Hechos 15 se nos dicen 4 o 5 mandamientos para nosotros. Que nos apartemos de fornicación, de idolatría, que no comamos sangre, que no comamos comida animal ahogado. Ya, no se nos dice nada más. Lo único que se nos dice es, porque Moisés tiene que lo predique todos los días de reposo en las sinagogas. Es todo lo que se nos dice. Y de ahí se pueden deducir muchas cosas, pero no tenemos nada escrito para nosotros. Entonces, cuando la iglesia llega, ¿cómo vamos a caminar? Cuando el evangelio llega aquí a Estados Unidos o aquí a este continente americano, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Cómo vamos a vivir? No sabemos. La gente no es honesta y no se pone a pensar en eso, pero de verdad la iglesia gentil no sabía cómo vivir. Imagínense que el apóstol Pablo escribe a los romanos: ustedes no son la raíz, sino que ustedes son las ramas y han sido injertadas. Y que con eso ya le llegó la carta a todas las iglesias que él fue a predicar. No. ¿Cuándo les llegó la carta? Si la carta tenía literalmente que llevarla en un caballo y no había copistas. Es cierto que en una ocasión él dijo, cuando la carta de la Odisea sea leída con ustedes y la de ustedes en la Odisea, las cartas se leían entre las iglesias, pero ¿cuándo? Eso tomaba tiempo, hermanos. No es como hoy en día, usted manda un email y se lo manda a medio mundo. No era de esa manera. Muchas iglesias no recibieron las enseñanzas. Y ahí es donde se levantaron estas personas, los que hablábamos la semana pasada, lo que se llaman padres de la iglesia. Y entonces ellos tomaron su interpretación y dijeron, no, así no es así. Los judíos han sido desechados. Los judíos no son el pueblo. Los judíos aquí, los judíos allá. Y como la gente no era letrada, no era estudiada, no había cuadernos, no había libros, ¿qué decía la gente? Pues así será. Lo está diciendo Ireneo de León, lo está diciendo los padres de la iglesia. Así tiene que ser. Y así lo adoptaron. Y así nos llegó a nosotros y así lo recibimos. Así. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo vamos a entender la Biblia? Hermano, si usted se pone solamente a leer la Biblia, hay muchas cosas que usted no va a entender. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Porque la Biblia está escrita en un contexto, está escrita para un pueblo que conocía todo a su alrededor. Cuando Jesús habla de semilla, por ejemplo, y el apóstol Pablo habla de semilla también, ¿no? En Gálatas, cuando hablamos de la simiente. Cuando un judío escucha semilla, ¿qué entiende él? Oh, simiente, semen, cera. Eso es lo que quiere decir. Semilla quiere decir el semen, quiere decir la simiente. Pues entonces a eso se está refiriendo. Pero nosotros no entendemos semilla, pensamos que es semilla realmente, porque en nuestro tiempo realmente no significa lo mismo que aquel tiempo. Ahora, los judíos tienen, por ejemplo, tienen el Haggadah. El Haggadah es una manera todas esas son maneras de enseñar. ¿Ok? Tienen Midrash, tienen Alajá, tienen el Talmud y tienen otros libros que ellos estudian. Pero eso no es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia. Entre comillas estoy hablando. Eso es lo que nosotros pensamos. Eso no tiene importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Pero es que hay cosas en la Biblia que no entendemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una ocasión y dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Espérate, ¿cómo que se salvará engendrando hijos? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué dice que se salvará? ¿Que acaso no la salvación viene a través de Cristo y el que cree en Cristo ya es salvo? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Porque dice, Adán no fue engañado, sino fue Eva. Pero la mujer se salvará, dice, o cuando está hablando de enseñanza, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque Adán fue creado primero y después la mujer.
Y además la mujer incurrió en traición por haber desobedecido. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en obediencia y en disciplina. Yo leo eso, usted lee eso y no va a saber qué pensar. Yo tampoco. ¿Por qué Pablo está hablando de esa manera? ¿Por qué en la carta dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? Pero en otra ocasión dice, la mujer se va a salvar engendrando hijos. Eso es algo que no vamos a entender, ni lo vamos a buscar en la Biblia, y no lo vamos a encontrar. Esas enseñanzas están aquí, de este otro lado. Porque así es. Cuando yo escucho las palabras de Jesús, pero de repente voy a un libro y me habla acerca de las parábolas de Jesús, yo estoy más interesado en estudiar y en leer lo que Jesús estudiaba. No sé usted. Pero si yo puedo ir a la fuente donde Jesús tomaba su enseñanza, no estoy desacreditando los evangelios, ni estoy diciendo que sea menos lo que Jesús dijo. Pero si yo puedo ir a donde Él tomaba eso, a mí me va a ser muy beneficioso. Si yo puedo ir a estudiar de donde estudiaba el apóstol Pablo, a mí me va a ser muy beneficioso. Imagínese que usted va a estudiar usted tiene un mentor o una persona que le enseña, y que de repente hay una oportunidad de usted estudiar donde esa persona estudió. Más aún, que el conocimiento que él recibió usted lo pueda tomar de la misma fuente. Eso es asombroso, eso es grandioso. Eso para alguien que le gusta el estudio le va a fascinar, le va a encantar. Y así deberemos de ser nosotros. La escritura es inspirada por Dios. Y ahí está la primera pregunta, hermanos. ¿Qué escritura? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios? Ya sabemos que Torah, ya sabemos que Ketuvim, Neviim, que serían los profetas, y los salmos. Pero hay más, el apóstol Pablo estudiaba más. Yo compré un libro hace unos días, bueno, no días, no, ya tiene ya más de un año que lo compré. Aquí se llama El Pozo de Jacob, y está bastante lleno, la verdad. Y cuando usted lo abre, está lleno de verdad. Y usted lo puede abrir en cualquier página, cualquiera, así al azar. Mire, por ejemplo, le voy a enseñar, esto ni lo he leído, la verdad. Ahorita lo abrí aquí nada más. Mire, esta está de la sección del capítulo 13 de un libro que se llama Yevamot, folio 109. Dice: se enseñó a Bar Capará, el hombre siempre se adherirá a 3 cosas y se mantendrá alejado de 3 cosas. Deberá adherirse a 3 cosas: chalitzá, para traer la paz entre hombres y mujeres, y para declarar un voto vacío. Chalitzá se refiere a Abba quiere decir padre, Saúl, porque se nos enseña en un Baritá. Abba Saúl dice: quien se casa con su Yevamá, porque es una mujer hermosa, o porque desea tenerla como esposa, o por cualquier otro motivo oculto, es como si entrara en contacto con un herbá, y sugiere, en mi opinión, que el niño es un mamzer. Por tanto, chalitzá es mucho más preferible para traer paz, como está escrito Salmos 34:10, busca la paz y síguela. Y Rabí Abba dijo: inferimos a través de la analogía de las 2 palabras, es decir, está escrito aquí busca la paz y síguela, y está escrito allí, Proverbios 21:21, el que persigue, rodea, busca la justicia y la bondad, hallará vida, justicia y honor. Hay palabras ahí que no entendemos, que habría que ver qué significan esas palabras. Pero acá mismo ya te está citando el Salmos, te está citando el Proverbios. O sea, no es alguien que se alocó un día de la mañana y dijo: voy a escribir y voy a poner cualquier cosa. No, es alguien que ha estudiado.
Y ahora, estas son interpretaciones. A veces se nos hace un tanto difícil de adaptarnos, a la interpretación que alguien da. Pero póngase a pensar. Muchas veces los predicadores, cuando estamos enseñando, estamos dando interpretaciones de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces, por ejemplo, hoy en día, ¿qué se requiere para ser predicador? Nada. Nada. Usted se sienta frente a una cámara y empieza a predicar. Ya, así de fácil. Así. Y si usted se pone a hablar en un lenguaje que venda, en un lenguaje en un lenguaje, por ejemplo, de prosperidad, o en un lenguaje de dimensiones, en un lenguaje de empoderamiento, va a vender y le va a gustar a la gente. ¿Qué se necesita para que el día alguien empiece a predicar? Nada, que tenga una Biblia, que tenga algo en que transmitir y ya es un predicador. Pero para ser un rabino, para ser alguien que enseñe, se necesitan muchos años de estudio. De hecho, para que Rabí Saúl, para que Pablo pudiera él ser un rabino, él tuvo que estudiar. ¿Con quién estudió Pablo? Según nos dice en sus cartas, a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel es nieto de Gilel. ¿Quién es Gilel? Gilel es rabino antes de Jesús. Hay dos escuelas rabínicas en tiempo de Jesús. Se practican dos enseñanzas: la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Bueno, Saúl o Pablo, el apóstol Pablo, había estudiado en esa escuela. Y ahí sabemos que la escuela rabínica está en tiempos de Jesús. ¿Por qué a Jesús le llamaban rabino? ¿Por qué rabí? Hay diferencia entre rabí, rabá y raboní. Hay diferencia. Cada quien dependiendo del rango en el que esté. De Jesús se maravillaban y decían: ¿de dónde trae esta doctrina? ¿Cómo sabe él esto? ¿Cómo sabe? Es cierto que la Biblia no dice cuándo le llega a Jesús el entendimiento, pero claramente Jesús tiene una conversación bien profunda con el Padre y el Padre le dice todo lo que va a decir. Por eso claramente dice: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Él me dio lo que yo iba a hablar. Pero Jesús, ¿estudiaba o no estudiaba? Tenía que estudiar. Tenía que estudiar. ¿Dónde estudiaba Jesús? Muchas veces lo que nosotros tomamos mucho tiempo de querer entender las cartas apostólicas y querer darle una interpretación, y muchas veces no se trata tanto de eso. Porque el apóstol Pablo está escribiendo muchas veces en un vocablo que él conoce. Él es un judío y él conoce muchas de estas cosas. Y muchas cosas son claras para nosotros, pero muchas otras no lo son. Usted sabe que el apóstol Pablo creía en ¿cómo se llama? Como en una tercera dimensión, como estar en un lugar sin estar ahí. Cuando él dice: ustedes tienen en la iglesia en Corintio a un pervertido, a un inmoral que se está acostando con la mujer de su padre. Ustedes no hacen nada. Les debería dar vergüenza, dice. Ustedes se están jactando de eso. No es buena vuestra jactancia, dice. Reúnanse todos y yo y mi espíritu voy a estar ahí, dice. Así dice. Yo voy a estar ahí. Y ese tal que está cometiendo eso, entréguenlo a Satanás, porque yo ya lo entregué, dice él. Fíjese, ¿cómo habla el apóstol Pablo de esas cosas? ¿Cómo él dice yo voy a estar ahí? Pero espérate, Pablo, tú no estás en otro lado, ¿cómo que tú vas a estar ahí? El apóstol Pablo creía en cosas que nosotros hoy en día no entenderíamos. No entendería a menos que nos pudiéramos a estudiar Kabbalah. Kabbalah también es otro tipo de enseñanza que algunos judíos practican también hoy en día. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y cuando nos acercamos a la escritura debemos de tratar de entender qué es. Y lo más importante, no confundir los términos, no confundir las cosas. Si algo no entendemos, no lo tomemos entonces como que eso es así. Por ejemplo, la parábola de los labradores. El pueblo no fue desechado. Quien fue desechado fueron los que estaban a cargo.
Entonces no digamos, entonces, no, es que Israel se fue ya para allá y ahora nosotros. Cuando Jesús vuelva, no va a volver a América. Cuando Jesús dice Zacarías 14 que se van a firmar sus pies en aquel día en el monte de los olivos. El monte se va a partir allá, no aquí. Porque hay mucha gente que dice, no, cuando habla de la tierra no se refiere a Israel, sino a Israel espiritual. Bueno, si no es así, entonces cuando Jesús venga, ¿por qué no viene entonces acá a América? Porque América no figura en la Biblia. Va a regresar al monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir. Y la ciudad que habla que van a rodear es la santa ciudad. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un lugar específico geográficamente. No la iglesia en todo el mundo, no. El monte es santo. La iglesia, el pueblo donde se construyó la casa que hizo Salomón, la casa que reedificó Herodes, sigue siendo en el mismo lugar. ¿Dónde se va a sentar la Nueva Jerusalén cuando descienda? Donde empezó todo. Los judíos creen que allí comenzó todo. Donde estaban los ríos, los 4 ríos, ahí en el Medio Oriente, no aquí en América. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que esforzarnos. Esfuércese. Aprenda un poquito cada día. Mientras más aprendemos, más nos vamos a dar cuenta que estamos creciendo un poco más. Yo no puedo tomar este lugar y esta oportunidad y hablarle y decirle cosas que le van a hacer sentir muy bien a usted, pero no le van a ayudar en su crecimiento. Yo no puedo hacer eso. De verdad, yo tengo que ser honesto, tengo que ser íntegro y saber que lo que estamos haciendo es enseñar. Hay gente que no le gusta aprender. Le gusta el júbilo, el correr y todo. Está bien. Pero todo con orden. Es más, el apóstol Pablo dice, hagan todo lo que van a hacer, pero háganlo decentemente y con orden. Y uno de la manera realmente de hacer decentemente y con orden es, como decíamos el domingo, vamos a aprender. Traiga su cuaderno, traiga su lápiz, escriba, anótelo, lléveselo, no piense, ya recibí a Cristo, ya bien, Cristo viene, me voy a morir y me voy con Él. Así no debe ser, hermanos. Porque si tomamos esa actitud, entonces estamos demostrando que no nos interesa, no nos importa. ¿Qué me importa a mí eso? No me interesa. Yo ya soy salvo por gracia. Estamos tomando la enseñanza fuera de contexto. Sí, nosotros somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia. Pero ya soy salvo, ¿y ahora qué? No es como que ya soy salvo, siempre salvo. No, dice el apóstol Pablo, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Porque también el mismo apóstol Pablo dice, si tú te pones soberbio, te ensoberbeces, tú también puedes ser desgajado. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar, dice. Y Juan 15 dice, todo el que está en mí y no lleva fruto, dice, lo voy a cortar. Mi Padre lo va a cortar, dice. Sí, así dice. La vida verdadera, así dice. Todo el que está en mí, pero no lleva fruto, va a ser cortado y echado en el fuego. Tenemos que dar fruto, hermanos. No tenemos opción. Amén. Vamos a terminar aquí por hoy. Esperamos que hayamos aprendido algo. Y el domingo seguimos enseñando. Vamos a ponernos de pie en esta noche, por favor. Por favor, vamos a orar por los hermanos que están pasando por enfermedades, por necesidades. También sigamos orando por las decisiones, ¿verdad?, que el presidente de esta nación pueda tomar o está tomando. Oremos por las familias, también por las iglesias alrededor del mundo, también por la nación de Israel y por aquellos que han pedido oración también en este lugar. Vamos a orar. Hermano Carlos, por favor, dirige la oración. Padre, gracias por esta palabra.